Hoy nos dice la autoridad que en los últimos 6 años el robo con violencia se redujo 54%. Pues eso es totalmente falso. Una autoridad fuera de la realidad y alentando el crimen. La actuación de las autoridades que no alcanzan a ser sensibles a lo que está pasando. Se redujeron al 50% los atracos con violencia contra operadores en carretera. ¿Se imaginan que estuviéramos en ese supuesto? No es una prioridad para la actual administración. Los operadores se siguen jugando la vida todos los días. Lo cierto es que la violencia se ha vuelto cada vez más extrema. Yo quisiera preguntarles si se imaginan ese maravilloso escenario en el que se redujeran al 50% los atracos con violencia contra operadores en carretera. ¿Se imaginan que estuviéramos en ese supuesto? No primero porque no es una prioridad. Ya quedó muy claro que un objetivo así no es una prioridad para la actual administración y tampoco lo ha sido para las anteriores. Lo cierto es que la violencia se ha vuelto cada vez más extrema y eso es lo que está sufriendo el autotransporte de carga. Acá el fenómeno que estamos viendo ya es de extrema violencia porque vemos que los grupos del crimen organizado cada vez más actúan con el uso de armas de fuego en contra de los propios operadores. Como hemos dicho muchas veces, pues al final esas son vidas humanas. Hoy nos dice la autoridad que en los últimos 6 años el robo con violencia se redujo 54%. Pues eso es totalmente falso. Si recordamos que hace 2 días un operador otra vez en el tramo de siempre, en la México-Puebla, lo balean para asaltarlo, les avienta el camión para huir, llega a la caseta a pedir auxilio a la Guardia Nacional no hace nada y además de no hacer nada, lo multan porque está estorbando. Entonces, estas estadísticas de reducción, y podemos aquí hablar mucho de toda esta numeralia, en la realidad no está sucediendo. En la realidad las carreteras siguen siendo territorio de nadie, los operadores se siguen jugando la vida todos los días y muestra de ello es esto. Pero a diferencia de otras veces u otros fenómenos, hoy sí hubo alguien que levantó la voz y por ahí una diputada de apellido García hizo hasta una conferencia en prensa. Margarita García. Del Partido del Trabajo. Donde señala o narra esta terrible situación que vivió este operador. Hoy nos preguntamos todos, ¿en dónde está el operador? Pues el operador ahorita está hospitalizado por las heridas de bala que recibió en el hombro y los delincuentes siguen libres y la diputada exhibe un tema de colusión entre la Guardia Nacional y la banda o las bandas que operan en ese tramo. Ese es el hoy por hoy de las carreteras. Lo que persiste es que hay un divorcio entre lo que está sucediendo en la vida real en las carreteras, el fenómeno delictivo extremo, con violencia extrema, la actuación de las autoridades que no alcanzan a ser sensibles a lo que está pasando y no atienden los asuntos, como acabas de comentar, lamentable hecho. Por otro lado, la dirigencia empresarial que representa formalmente al sector, a un sector económico tan importante para el comercio exterior y para el abasto nacional como es el autotransporte de carga. Es una dirigencia empresarial, yo no diría que insensible, más bien ausente, omisa. Estamos hablando de las asociaciones de transportistas, pero sobre todo las cámaras empresariales, los organismos cúpula. No vemos nosotros que tengan un movimiento, que no hayan hecho pronunciamientos sistemáticos como merecería el tema, ¿no? Creo que esa ausencia, esas omisiones, lamentablemente están afectando cada vez más al sector que representan. No hay una política clara para atender el fenómeno delictivo en las carreteras. Lo que pasa en el Arco Norte todos los días lo vemos reflejado en los medios. Entonces yo creo que es eso. Yo lo sintetizaría que hay un divorcio en lo que está pasando en el sector del autotransporte entre los operadores, como bien dices, las empresas, la autoridad y la dirigencia empresarial. No están en sincronía, ese es el problema. Si me permiten, me parece muy preocupante lo que ustedes plantean, porque es una realidad muy drástica lo que está sucediendo con el usuario de las carreteras de este país, en donde una autoridad está totalmente ausente y desentendida de esa realidad, ¿no? Es decir, la autoridad trabajando desde un escritorio, haciendo números, ¿no? Contando las carpetas de investigación. Ese trabajo es muy diferente a la realidad de las carreteras. ¿Qué sucede finalmente? La autoridad termina alentando, ayudando al crimen. ¿Por qué alienta? Porque no quiere reconocer una realidad, no combate la realidad. Y por lo contrario, y eso es lo más grave, mandar estos mensajes en donde en una cuestión aritmética parece que me van a vender que se ha reducido la violencia a la mitad
de lo que sucedía hace 6 años. O sea, es una irresponsabilidad por parte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional Pública que estos datos se den a conocer de esa manera tan irresponsable. Una autoridad fuera de la realidad y alentando el crimen. O sea, ya perdimos, me parece que desde hace tiempo, ya perdimos la noción de dónde estamos parados. Ya se perdió la noción de para dónde vamos. Acá, como bien dices, sí hay una resistencia, una omisión, negligencia. Hemos llegado a tal grado que se hacen planteamientos extremos, por ejemplo, de pensar en autodefensas o pensar en que los transportistas tendrían que hacerse cargo de su propia seguridad. Tuvimos invitado aquí al diputado Manzanilla, que planteó incluso la posibilidad de que los operadores pudieran ser habilitados con armas de fuego. Sí, no, definitivamente esto no avanza. Vamos a seguir acá analizando y platicando este tema del robo y la inseguridad en las carreteras, pero realmente no hemos avanzado y no hemos avanzado pues porque no hay una verdadera acción. Sigue siendo, Lo que hemos estado repite y repite sigue habiendo una en ausencia, estos podcasts. una ausencia real de un accionar real por parte de la autoridad encargada, responsable de vigilar que se cumplan con las leyes en las carreteras, pues sigue siendo territorio de nadie, ¿no? Entonces, ¿seguirán siendo los operadores los más afectados? Pues sí, porque yo soy en un grupo de transporte donde todos los días están reportando intentos de robo, robos, cargos sospechosos, que los amenazan, les cierran el paso, les disparan y no sucede nada y la autoridad, lo dices tú, ausente totalmente. Agregando a esto, Axel, Julio, comentando con un amigo transportista la situación en la México Puebla-Veracruz, ¿no? Uh-huh. Calientita la carretera. Me platican que en el municipio de Esperanza, contradictoriamente, paradójicamente, pues ya no hay esperanza, ¿no? Uh-huh. Ya el ladrón, el crimen, se mete a los pueblos de Esperanza a robarse el camión, es decir, llegar a la casa del transportista y asaltarlo en su propia casa para llevarse la unidad. Uh-huh. Imagínense lo que les estoy platicando. Es decir, estamos normalizando esto. Creo que hace falta que los agentes del sector, las personas, las empresas, la autoridad, hagan una pausa y haya una reflexión sobre lo que está pasando. Yo decía hace rato, hemos perdido la noción. No, Julio. Julio, perdón. No me salgas con ¿qué sí. más vas a reflexionar? Sí. O sea, es un sector, y lo hemos platicado en esta mesa, pero el sector que más análisis ha tenido, o sea, está sobreanalizado, está sobrediagnosticado. ¿Qué vamos a reflexionar, Julio? No pero me mira, con eso. Es acciones contundentes. Ya, por un lado, se necesitan. Por un lado, pero fíjate pero esto. Me digas que vamos a reflexionar. Esto se está. Vas a poner a reflexionar a la 4T. Esto se está moviendo todo el tiempo. Como decíamos, de la misma forma que en los últimos años la delincuencia organizada se ha vuelto más compleja, incluso ha ido sofisticando la manera en que actúa en las carreteras. Acabas de decir un fenómeno que está ocurriendo en Veracruz, que seguramente lo podemos juntar con las extorsiones, con el derecho de piso y todo eso. Seguramente. Eso no se va a detener. Yo creo que va a seguir, entre comillas, evolucionando, claro que va a seguir creciendo y desarrollándose. Ahora, del otro lado, del sector empresarial, las medidas de seguridad, podemos incorporarlas a las unidades, todas las cámaras que se quieran, el rastreo satelital, toda la tecnología disponible y la que pueda comprar, la que pueda adquirirse en este país. Pero eso va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, pero como todo en la vida, planteado también aquí. Yo lo que digo es que como todo en la vida, hay un límite. El criminal está siempre un paso. Sí, claro. Un paso adelante de la propia sociedad y de la policía. Pero yo te digo una cosa, en la parte tecnológica en la parte hay un límite. O sea, en la parte tecnológica también el crimen está a un paso. De acuerdo. A ver, en 2019, si no me equivoco, fue aprobada esta ley anti-jammer. Uh-huh. Hoy en el informativo de Nube de Ideas publiqué que agarraron a 4 tipos robando un camión con su jammer en mano. Uh-huh. Lo siguen utilizando, no hay temor, no hay temor de la ley, ni de la aplicación de la ley. Ahí está, es una realidad.
Que cada quien haga la reflexión a la que me refiero es que cada quien debe tener muy claro para dónde va y cada No, elemento no, a ver, debe no, tener, yo creo- debe tener está- su, tiempo, tiempo, sus tiempo, objetivos. tampoco tiempo, creo tiempo, que sea tiempo. así. Le estamos dando muchas vueltas, estamos repitiendo ideas. Conceptos. No, tenemos que ser concisos, o sea, tenemos que ser más concisos y precisos. El tema de la inseguridad en el transporte de carga, es decir, el robo en las carreteras, ya lo hemos dicho y hemos llegado a la conclusión de que hoy por hoy es una industria, ya es una industria. Sí. Y como tal, se prepara y avanza y evoluciona. Y el caso que acabas de poner de que ya van por el camión tal específicamente, no es de hoy, es de siempre. Hay casos de hace años donde han llegado a abrir patios y a llevarse flotas completas de transportistas y han reventado empresas de transporte robándolos. Lo que hoy sucede lo que hoy falta es, volvemos al mismo punto, es una acción contundente por parte de la autoridad responsable, Y no es de otra. pero está rebasada y además de que está coludida. Hoy más que nunca el uso de la tecnología para evitar el robo del transporte de carga es necesario. Ahí hay un esfuerzo de la autoridad, este programa Balam. Yo escuchaba por ahí que apenas hay 10,000 unidades que se han conectado al sistema. Entonces, mientras no se robustece o se haga más robusta la tecnología y el uso de ella para blindar las carreteras, vamos a seguir viendo robos y robos con más y más violencia. Claro. Entonces, es urgente. Pero están de acuerdo en algo, Axel. El uso de tecnología es una herramienta Es una que te va a herramienta. ayudar. Pero ¿en dónde está la política pública y en dónde está el Sí. ejercer ese derecho constitucional de todos los mexicanos y de carreteras que deben de tener garantizada la seguridad nacional Ujú. en las carreteras federales? Ujú. ¿Sí? Ese es el tema. Ahí está el instrumento. Ahí tienes la tecnología, pero si no hay una política pública que te dirija todos esos esfuerzos, ¿sí? No, es que, Y que es no que haya la, una es que la, aplicación no, de no, la no. ley. La política pública debe castigar a los ladrones. Ahí donde están Así poniendo es. ya atención los legisladores, Sí, esos que están sí, alzando está la voz bien. diciendo Está bien, que hay colusión y que... pero sí entendemos algo. Son esfuerzos aislados, Axel. Es lo que decíamos. Ese es el problema. Ujú. Por acá, las empresas de rastreo hacen su trabajo. Estamos viendo en RPB que trae muy bien un sistema de centinela. Perfecto. ¿Y el Estado? ¿Y la autoridad? Así es. Sigue faltando esa pieza clave que haga que todo este engranaje funcione. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Pues de Sí, los eso representantes del sector. lo vimos muy claro en el foro de inseguridad en carreteras organizado por la Cámara de Diputados. Los legisladores están en su mundo de la política. Los empresarios con visiones también muy particulares cada quien. Em, Representados por por los organismos empresariales y sus dirigentes, Ujú. y la autoridad, como vimos en el foro, la Secretaría de Seguridad, pues definitivamente no está al día, no está enterada de todo lo que pasa como debería ocurrir. No va a las cosas, digamos, todo se queda en el discurso, en proyectos que nadie sabe bien en qué momento van a aterrizar o van a concretarse. Entonces, insisto yo, este divorcio, pues es parte de lo que hemos dicho, el diagnóstico que hay, Ujú. desde luego. ¿Quién debe llevar la batuta? Pues definitivamente pues tiene que ser el Estado. O sea, si el Estado no pone manos a la obra, va a ser muy complicado que esta complejidad y este incremento, Ujú. esta sofisticación del crimen organizado no se detenga. Sí, Julio, pero sí. Va a seguir creciendo. O sea, estoy de acuerdo, es responsabilidad del Estado, pero si el Estado no está haciendo la chamba, debe haber un disruptor que le diga al Estado, Claro, que le diga a los proveedores de tecnología que una de las partes, que una de las piezas que represente a los transportistas, represente a los operadores, porque también a los operadores hay que escucharlos. Claro, pues Son ellos a los son- que están matando en las carreteras. así es. Entonces, mientras no exista un disruptor que venga a tomar y a ejercer ese papel de liderazgo y una a todas las partes, Verdadera aquí vamos a interlocución. seguir Así es. hablando de Sí, lo mismo sí, sí, sin sí. ningún avance. Eso es lo que hace falta, un verdadero disruptor. Sí, mira, Nube de Ideas te permite, entre otras cosas, medir un poco el sentir, la temperatura, digamos, a la situación del transportista de carne y hueso.
Afortunadamente, a través de las redes sociales, pues nos damos cuenta de que qué es lo que está pensando la gente en las carreteras, la gente que verdaderamente está trabajando en las carreteras. Y definitivamente, como ustedes bien lo saben, pues esas opiniones, esas experiencias, esas vivencias de lo cotidiano son las que te dejan ver que sí se necesita esto que comentas, ¿no? O sea, Buen no, punto, Julio. Decirle a la gente que nos nos hace el ve. favorzote de consumir nuestro podcast, y suyo también, por supuesto. Vamos a tener, ya estamos en agenda con operadores, Ujú. mujeres y hombres que le pegan al volante todos los días, que arriesgan su vida, que les gusta mucho ese trabajo, que tienen mucho talento para hacer su trabajo, y que aquí nos van a platicar no su día a día, su minuto a minuto y segundo a segundo de lo que es Ujú. este trabajo de estar distribuyendo los insumos de los mexicanos por todo el país. Aquí los vamos a tener. Suministros, ¿no? Así es, se les dice por aquí, por allá, que son héroes del camino, que son unos héroes, ¿no? Cuando sucedió el tema de la pandemia, ¿no? Cuando suceden temblores, cuando suceden incendios, cuando Así es. el transporte de carga es de los primeros grupos que empieza a movilizar y a trabajar para que este país no se caiga. Entonces, quería interrumpir en eso de que vamos a tener invitados de lujo en próximas fechas para que estén atentos ahí los amigos. Muy bien. Y sí, efectivamente, el transporte es de los sectores, si no es que el sector más golpeado por cualquier movimiento social o económico que se dé en el país o hasta de salud global. Y ejemplo de ello, pues Sí, lo que en Estados Unidos. lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Claro. Toda esta política exterior, todas estas situaciones que se están viviendo en Los Ángeles, ¿de qué forma ya están repercutiendo en México? Directamente en el transporte de carga. Y las políticas gringas, de Así es. cómo ya se están viendo. Así, Ah, las afectaciones, las- desde mi las punto de señales, vista, sí, claro. son dos. El Sí. primero de ellos es que esta semana ya dos fabricantes de automóviles ya anunciaron que se van. De lo último que está ¿No? sucediendo. Sí. Ujú. ¿Eso cómo va a afectar a toda esa cadena de proveeduría Así es. dentro de donde el transporte de carga Así pues, es. juega un papel trascendental? La otra es Mm. toda esta ola de migrantes, de deportaciones, deportados que entrarán o regresarán a México. Ya parece ser que los transportistas pues ya se empiezan a frotar las manos porque ya les están ofreciendo chamba como operadores. Bueno, ¿cómo los vamos a capacitar? ¿Cómo vamos a tomar a este connacional que regresa y lo vamos a subir a un camión? Entonces, ahí es otro gran reto, la Sí, profesión. ya lo habíamos comentado, Julio. ¿Cómo van a venir estas personas que están acostumbradas, ¿no? En primera, pues a ganar Ujú. otro tipo de sueldo, En otro dólares. en otro tipo de moneda, con otras condiciones en las carreteras, ¿no? Hablando de seguridad. ¿Cómo es de que a esa gente la vamos a adoptar reinsertar y a reinsertar en esta industria que poco no sufre, Julio? Mira, son dos fenómenos, creo que se cruzan. Se vienen cruzando y en algún momento se cruzarán con mucha fuerza. Por un lado, las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos, que desde luego van a tener una consecuencia a mediano y a corto y a mediano plazo para México. Estamos hablando de, por ejemplo, el requerimiento para todos los operadores mexicanos que ya estaban trabajando en Estados Unidos, que son personas que tienen una situación migratoria legal en Estados Unidos, o sea, no son ilegales, digamos, que ya estaban trabajando allá en el autotransporte, pero con el nuevo requerimiento del inglés obligatorio, los que logren quedarse serán unos, y los que expulse Estados Unidos por no cumplir con este requisito, pues a algún lado se van a ir, seguramente se les van a tener que recibir y probablemente se incorporen al mercado de trabajo de México en las condiciones y este es el otro fenómeno que quiero comentar, de que tenemos una economía también que al día de hoy pues está sufriendo consecuencias también de una parálisis en muchos sectores, que sin ir más lejos en el sector de la automotriz, pues ya estamos viendo las consecuencias, por ejemplo, de las decisiones estratégicas que se están tomando muchas empresas relacionadas con el sector automotriz exportador,
por ejemplo, las plantas de llantas que están cerrando, acabas de hablar de la relocalización estratégica de algunas empresas para llevar su producción a otros países, fundamentalmente Estados Unidos, que eso también tarde o temprano tiene repercusiones en el autotransporte. Por supuesto, todo lo que suceda en las industrias manufactureras de México tiene repercusiones en el autotransporte, en la oferta y demanda. Entonces, supongo yo que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones, pero creo que fundamentalmente la de Secretaría de Economía, ya debería estar pensando en esto y tendría que estar ofreciendo, digamos, una salida para el sector. También la dirigencia empresarial, los organismos empresariales deberían estar planteando esto. Es decir, ¿qué va a suceder con la necesidad de operadores que tiene el país? Que no nos alcanza para cubrir todas esa demanda. ¿Y qué va a suceder también con la baja en el trabajo, las repercusiones que va a tener el autotransporte, el fenómeno de una economía que está, digamos, estancada, ¿no? De acuerdo a los números que tenemos disponibles. Y las decisiones que muchas empresas grandes están tomando para localizarse en otro lugar o cambiar estratégicamente sus plantas productoras en México o detener su producción, que eso también ocurre como en el caso de los neumáticos, ¿no? Yo agrego eso nada más, ese cruce. Es que ¿no? es que ya vamos muy tarde. El déficit nada más en el país es de 90,000 operadores. Nada, al día de hoy son 90,000 operadores. Todavía no se tiene cuantificado cuántos connacionales van a regresar. De esos cuántos tienen por lo menos experiencia básica en la conducción de algún vehículo, ya no hablemos de un vehículo de carga. En el país hay por lo menos 22 centros de capacitación que hoy nos dicen que operan. Para mí, o desde mi punto de vista, operan a medio gas y eso es por el costo alto de los cursos. Pero dentro de su programa de formación, pues no se les olvidó meter el inglés, ¿no? Y ahora resulta que es obligado a finales de este mes. Que es otro problema. Que los operadores mexicanos que van mes. a cruzar a Estados Unidos con mercancía internacional sean bilingües. Entonces, pues ya vamos tarde por donde lo vean. Porque esos centros de capacitación, nos dice uno de los líderes del sector que, en una entrevista lo escuché decir que el año pasado con esta infraestructura generaron 2,000 operadores. Ajá. Y con 11 centros más, una decena más de centros que piensan abrir este mismo año, para llegar a 30 y tantos centros, piensan subir a 3,000 contra 90,000 que se necesitan, y otros miles que vienen. Pues eso es un colapso por donde lo veas. O es un curita para esa gran cirugía. Ni siquiera es un curita, ¿no? O sea, es otro problema más grave que se va a sumar a la agenda ya de por sí robusta, de por sí delicada del transporte. Sí, las repercusiones son domésticas y por supuesto en la parte del comercio exterior del país, que es fundamental. Pero hace falta, se echa de menos que la Secretaría de Economía fijara un rumbo, fijara un horizonte, fijara para dónde vamos en estos aspectos, ¿no? Pareciera que están muy concentrados en el tema arancelario, tienen razón, pues es fundamental, es de lo más importante en este momento, pero daría la impresión de que se está olvidando el comercio interior, el tema de la logística en el país y por supuesto los temas del autotransporte de carga. Ya no hablemos otra vez de inseguridad porque ese sería como el problema número uno. Como darle mucha vuelta. Sí, claro, exactamente. No, más no le vemos. Julio, creo que el tema, cuando planteas que los verdaderos problemas son internos, ajá, y todavía más interno lo pienso yo cuando vemos a una industria del transporte de carga olvidada por parte de las autoridades, dejada de su mano. Parece no importar a la autoridad un sector tan estratégico, de gran importancia para el país y su economía, tener una industria a la que no voltea a ver, a la que no apoya. No se está hablando del mantenimiento, no se está hablando, ya se nos olvidó el tema de conectividad, ya no se habla tanto de movilidad, ya no hablamos, por ejemplo, de ese proyecto que se necesita hoy más que nunca, el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. Ya no hablamos de toda la infraestructura carretera. Esos son los aspectos que eso es lo que deberíamos de estar hablando ahorita, de las bondades de que ya se concretó, ¿no?
Pero no. de un crecimiento sostenido. Sí, pero del no, sector, ¿no? seguimos hablando de los problemas Sí se de pensaba hace que 10, 15, 20 años. que el crecimiento del sector que se dio con el fenómeno del Tratado de Libre Comercio en algún momento se iba a ordenar, que en algún momento íbamos a acomodar los muebles o se iba a ordenar la casa. Y todo lo contrario, pareciera que seguimos pensando que el sector tiene que seguir creciendo de manera anárquica, ¿no? Con algunas regiones muy beneficiadas, con otras regiones muy olvidadas, con esta convivencia con el fenómeno delictivo, que como bien decías hace rato, parece que ya nos acostumbramos, y no debería ser así. Tal vez estamos a tiempo de un poco de ordenar, de acomodar un poco las cosas, y decir, bueno, estamos con el autotransporte de carga, vamos a apoyar al autotransporte de carga, tenemos que darle lo necesario al autotransporte de carga, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, que yo creo que sería una buena idea para que los organismos empresariales empezaran de una vez por todas, pues a tener una agenda, a encabezarla, a impulsarla y sobre todo pues insistir con las autoridades en que el mejor colaborador, la mejor ayuda que pueden tener ellos para desarrollar las políticas públicas, pues definitivamente tiene que venir del sector privado, si no, por sí misma no lo van a hacer, No se puede, no Sí, se puede hacer. definitivamente aquí hay dos temas urgentes, fundamentales, y que esta mesa debe ser ese espacio o desde aquí mandar esa señal o hacer ese llamado a esos disruptores para que vengan a esta mesa y hablemos y atendamos dos temas urgentes, el robo en carreteras y el déficit de operadores. Esos son los dos temas más urgentes hoy por hoy para el transporte de carga. Por ahí un tercero que podría ser la modernización, porque ya hay 600,000 camiones ahí que andan circulando en Ayer condiciones AMPAC deplorables, volvió a levantar la voz. poniendo en riesgo, sería es una nueva forma de inseguridad, ¿no? Claro. Se Los producen problemas accidentes. de chatarrización. Entonces, Sí. esos tres temas son los que hoy por hoy son urgentes. Y en esos tres temas, pues hay actores clave. Y evidentemente, repito el punto, la gente que se dedica al desarrollo tecnológico para la seguridad tiene que estar en esta mesa, tienen que ser parte activa y fundamental de esas políticas públicas, de esas acciones, de lo que ustedes me están mencionando. Ellos deben de ser también parte clave de esto, ¿no? Entonces, una vez más, el canal de Nube de Ideas, este canal digital, preocupado por el desarrollo correcto de una industria como la de transporte de carga, está abierto a que aquí se pronuncien, a que se den propuestas. Tuvimos diputados, hemos tenido legisladores que propongan qué se va a hacer desde el Poder Legislativo, Sí. que vengan aquí los y al secretario de Seguridad, hay que invitar al secretario de Seguridad. antes a de los que- empresarios aquí, ¿cuál es su propuesta? A Antes los de que- funcionarios. Antes de que se me olvide, Compromisos, Julio, eso es sí, lo importante. pero antes de que se me olvide, y va el anuncio para los próximos episodios. Por las razones que hemos comentado, la falta de mantenimiento, la inseguridad, el autotransportista, sobre todo el pequeño, el pyme, el hombre camión, se olvida mucho del aspecto fiscal, que bueno, pues es decíamos que hay que tener en orden las cosas, ¿no? Entre otras, lo que se sigue percibiendo en un sector como el de las carreteras es que muchas empresas, muchos pequeños transportistas no están al día en sus obligaciones fiscales. Y no por otra cosa, sino porque no o no pueden sentarse con su contador, si en el mejor de los casos no lo les tienen, alcanza, Julio. o no les El alcanza contador. y van al día. Entonces, en los próximos episodios tendremos algún invitado especialista en cuestiones fiscales fundamentales para el autotransportista. O sea, un fiscalista especializado en autotransporte que seguramente nos va a dar el ABC de las obligaciones fiscales para ayudar al público, para ayudarle a nuestros amigos que nos ven, para ver cómo pueden tener al día su empresa y cómo pueden hacerla más eficiente y sobre todo cómo pueden tener una estrategia fiscal que les permita tener ahí un ahorro para hacia adelante, ¿no? No, sería bueno que nos fueran dejando ahí sus comentarios y dudas sobre este tema fiscal, pues para prepararles este episodio para la siguiente semana en cuanto al tema fiscal y que menciona Julio, ¿no? Creo que ahí es importante. Sí, decirle a los amigos que nos siguen en redes sociales que vamos a estar tocando temas importantes como los que están escuchando y por supuesto que escríbanos, déjenos un mensaje. Generalmente contestamos los mensajes cuando
cuando se requiere en la opinión, pero nosotros estamos trabajando para que este sector del transporte sea conocido, podamos tener una mejor imagen hacia la sociedad y que la autoridad voltee a ver este sector porque necesita mucho de ella. Y que la sociedad lo vea como un sector que es benéfico totalmente para nuestra vida diaria, ¿no? Realmente todo se mueve por camión y sin los camiones pues nuestra vida diaria sería muy difícil de llevar a cabo.